Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 22 del mes de octubre del año 2021. Señores, la verdad es que uno ha estado escuchando algunas noticias que son hasta cierto punto un tanto preocupantes. El comercio no tiene garantía de que recibirá mercancía en Navidad. Otro problema que se está dando también es el de la greenflación. Oigan, hay escasez de aluminio, de cobre, calamina y una serie de metales que se utilizan para la fabricación de automóviles, que también se utilizan en el sistema energético. El caso, señores, es que luego de que vino esta parálisis por el COVID-19, a eso se han agregado una serie de factores colaterales que tienen al mundo en una situación extremadamente difícil. Por otra parte, también hay que destacar dentro del plano internacional que León Charles, que era el director de la policía haitiana, dimitió, él presentó su renuncia y será sustituido por León Abel. Ustedes saben que esta renuncia se produjo luego de que hubiera el secuestro de unos 17 estadounidenses, 16 de los Estados Unidos y un canadiense. Entonces, esa lucha se ha mantenido entre los secuestradores, que piden $1.000.000 por cabeza, mientras que del lado de los Estados Unidos ha habido niveles de resistencia, bajo el entendido de una política de los Estados Unidos de no negociar con secuestradores. La verdad es que ese jefe de banda haitiana que mantiene el secuestro ha dicho que él podrá llorar lágrimas, pero que los norteamericanos llorarán sangre, porque él se propone matar a esa persona que tiene detenida allá. Y la verdad es que una amenaza de esa naturaleza genera mucha preocupación, sobre todo porque dentro de esos secuestrados hay niños, y eso ha conmocionado bastante a la sociedad norteamericana. Nosotros también debiéramos tener nuestro botón de pánico, porque dentro de las personas secuestradas en Haití también hay una buena cantidad de dominicanos, y la verdad es que esa situación por allá es bastante peligrosa. El ex cónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraizón, vio con buenos ojos las recomendaciones que hizo el presidente Luis Abinader, el de Panamá, además, y la verdad es que hay un ambiente a nivel internacional donde todo el mundo está en consonancia de que la comunidad internacional tiene que hacer algo con Haití. Ahora bien, esos organismos internacionales, la ONU, las Naciones Unidas, la verdad es que los Estados Unidos no quiere cargar con Haití. Es un país donde únicamente hay pobreza, y total, ellos duraron cierto tiempo interviniendo Haití y no lograron resultados positivos. Pudiera decirse que más bien
salieron desacreditados porque se les indicó que ellos habían fomentado el cólera, que también se habían producido violaciones. Y Haití es un país completamente pobre, donde realmente no resulta atractivo para los Estados Unidos ni para ningún país desarrollado. Ustedes pueden estar seguros que si Haití tuviera, aunque sea una 10ª parte del petróleo que hay en Venezuela, pues no habría que llamar a nadie. Pues lógicamente en los Estados Unidos estuvieran de cabeza ya en el vecino país de Haití. Pero la verdad es que al margen de toda esa situación de que tengan riqueza económica o no, todos estamos en consonancia de que Haití es un país fallido y es lamentable que fue el lugar donde se consagraron los derechos humanos, que ellos tuvieron ciertos niveles de libertad y que no han sabido preservarlo. Sin embargo, la República Dominicana, que logró esa libertad unos 40 años después, hay que destacar que tiene unos niveles de civilización bastante amplio y que nosotros como país tenemos instituciones. La verdad es que debemos sentirnos satisfechos de esa parte. Señores, miren, vamos a hacer una pausa y entonces vamos a entrar en detalle con las informaciones y parte de lo que hemos comentado aquí en el opening. Así que adelante, estudio. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, allá en Santiago hay un pequeño rurrún, hay un pequeño dilema ahí con el síndico Abel Martínez, además también con el Ministerio de Salud Pública. Abel Martínez acusa al Ministerio de Salud Pública de ser irresponsable. Ustedes saben que él había anunciado una actividad en el Ayuntamiento de Santiago, una jornada de vacunación en la cual se le iba a dar a las personas que fueran a vacunarse la suma de 1,000 pesos. Entonces, esa jornada de vacunación en el ayuntamiento fue suspendida. Entonces, ante esa diatriba, ha habido diversas opiniones. Yo, en términos personal, considero que la actitud asumida por el Ministerio de Salud Pública fue correcta. En primer lugar, porque esa jornada de vacunación que a nivel nacional se ha venido dando en el país no es propia del Ayuntamiento de Santiago. Entonces, sobre todo cuando se va, esa parte, ese aporte que le va a dar Abel Martínez a las personas que se van a vacunar, si se quiere, en términos legal, usted pudiera verlo como una donación. Y si usted pretende hacerle alguna donación al Estado Dominicano, entonces usted debe utilizar los canales, las vías correspondientes para eso, a pesar de que se manda un mal mensaje. Porque si usted tiene un plan de vacunación a nivel nacional y hay en un sitio en donde se está remunerando eso con la suma de 1,000 pesos, entonces eso podría desestimular a que las personas vayan a vacunarse a otro lugar o que por el contrario haya una ralentización en el sistema, personas también esperando de la misma manera ser estimulado para eso. Pero la verdad es que este populismo que realizan algunos políticos dominicanos, entonces como que pone en entredicho un programa tan serio y sincero como lo son estas jornadas de vacunación, señores. Porque en primer lugar, esa entrega de esos recursos pone en cuestión, eso le hace más mal que bien a Abel Martínez, porque lo primero que cualquier persona sensata se estaría preguntando es, ¿de dónde surgen esos recursos?
son del patrimonio personal de Abel Martínez. Muchos pudieran inclusive llegar a pensar que esos recursos no son de su propio patrimonio, sino que forman parte del erario público, y eso son cosas también que hay que explicarlas. ¿Ustedes me entienden? Entonces, esa es la situación. Abel se ha sentido ofendido por esa parte y entiende que ha sido una actitud irresponsable del Ministerio de Salud Pública suspender esa jornada en el ayuntamiento. Hago la aclaración de que fue en el ayuntamiento, porque en todas las demás demarcaciones del país, incluyendo el propio Santiago, las personas van a acudir a vacunarse y no tendrán ningún tipo de problema para hacerlo, nada. Eso es así, así marcha el panorama político, y cuando usted se pone a ver, eso indica, señores, que ahí hay hasta cierto punto ese trasfondo político de ganar adeptos por parte de Abel Martínez, que le voy a decir algo, que tiene en su contra un hueso muy difícil de roer, que la doctora Margarita Cedeño. Es una candidata que lleva el Partido de la Liberación Dominicana, que, dicho sea de paso, en términos porcentuales, a juzgar por algunas mediciones que de manera extraoficial se han venido haciendo, hasta triplica en el puntaje a muchos de esos, de lo que hasta el momento se vislumbran como precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. De todas maneras, ese acontecimiento está pendiente de producirse y habrá que ver, porque los partidos políticos, los candidatos, los precandidatos necesitan para ello poder colocarse en una posible precandidatura, tener hasta cierto punto una estructura que no se vislumbra que hasta el momento tenga la doctora Margarita Cedeño. Yo sé, y le voy a decir algo, miren, que hay un escenario que se pudiera dar dentro de la política y que se ve muy latente, y es que la doctora Margarita Cedeño gane la convención a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y que el doctor Leonel Fernández, por su parte, vaya como candidato de la Fuerza del Pueblo. Yo le voy a decir algo, independientemente de cualquier diferencia que pueda tenerse a lo interno, creo que le sería más fácil al doctor Leonel Fernández y Margarita Cedeño unificarse en una candidatura, ellos dos, e ir a formar una sola boleta, que unificarse a cualquier otra institución política. Creo que la diferencia entre ellos, por grande que sea, debe de ser menor. Hasta el momento, el presidente de la República, el expresidente de la República, Danilo Medina, ha dicho que él se mantiene al margen y que él va a dejar que esos candidatos corran solos. Eso fue lo mismo que dijo en la convención pasada, y luego se apareció con Gonzalo Castillo. Yo tengo informaciones extraoficial de que él es el que ha estado apadrinando y motivando esa candidatura de Margarita Cedeño dentro del PLD. De todas maneras, señores, el escenario ya está ahí. Ese es un escenario que pudiera plantearse, y vamos a ver cuál de los dos pudiera sacarle mayor capital político a esa parte, porque ustedes saben que todavía a lo interno, dentro de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández tiene muchos seguidores, y que algunos de ellos en un momento determinado probablemente no tuvieron esa identificación
porque el contexto jurídico que en aquel entonces se estaba ventilando era completamente distinto. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando él se fue del PLD y era candidato, todavía el PLD estaba en el gobierno. Y le es más fácil al expresidente Danilo Medina en su condición de líder del PLD, porque eso es algo que yo no lo tengo en cuestionamiento, de que al margen de cualquier cosa, todavía el expresidente Danilo Medina sigue siendo el activo muy importante del PLD. Pero aparte de eso, tenía el gobierno. Y cuando se tiene el gobierno aquí y una serie de instituciones maleadas, como estaban anteriormente, donde ese partido de gobierno tenía el control de casi todos los estamentos del Estado, entiéndase, tenía el Poder Judicial a su favor, las altas cortes, la Procuraduría General de la República, y algunas personas cuestionan que la Junta Central Electoral también, donde ellos se daban el lujo de decir que tenían todos los controles dentro del Estado para determinar cómo podía votar cada quien, qué iba a hacer. Es muy distinto a estar en la oposición ahora, que si usted pone a un Leonel Fernández y a Danilo Medina, sin él estar en la presidencia, dentro de un debate para que los miembros del PLD vayan a escoger su candidato, entonces la cuestión sería más discutible, pero también hay que tomar en consideración otra cosa. Y es que dentro del PLD hay otros precandidatos a la presidencia y personas que tienen sus aspiraciones, como Abel Martínez. Y si yo quisiera entrar dentro del campo especulativo, aunque Abel Martínez, porque tenía la intención de presentar su propia candidatura, se quedó dentro del PLD, pero que todo el mundo pensaba que él iba a seguir los rastros de Leonel Fernández por el vínculo de amistad y de cariño que durante mucho tiempo lo ha unificado. Él se quedó porque él era el candidato. Ahora vamos a ver si dentro de una convención interna del PLD él participa y resulta ser derrotado por una candidata o por un candidato que esté aupando el expresidente Danilo Medina, si va a mantener la lealtad al partido o si por el contrario él, que ocupa una de las plazas más importantes, sería capaz de endosarle el apoyo al expresidente Leonel Fernández. ¿Y por qué no? Pensar inclusive por la importancia que tiene Santiago, en que si en un momento determinado hay la oportunidad de escoger un candidato a la vicepresidencia, si él dentro de la contienda interna saca muchos votos, bueno, pues sería un candidato bastante idóneo. Pero todo eso, señores, está por verse. Vamos a ver lo que suceda de ahí en adelante. Les reitero que esa actividad que tenía Abel Martínez no va a ser posible porque Salud Pública no le dio la autorización para que él pudiera vacunar en el ayuntamiento en esa jornada en la que se proponía pagar 1,000 pesos a todo el que se vacunara. Y precisamente, señores, hablando de vacunación, ustedes saben que en principio mucha gente fue de manera rutinaria. Se tomó la primera y hasta la segunda vacuna y esa tarjeta de vacunación la tiró en su casa, la tiró por ahí. No le dio la suficiente importancia
en el momento, porque entendía que en el día de hoy ese no iba a ser un documento indispensable para que usted pudiera accesar algunos lugares. Entonces hay personas que están acudiendo a los centros de vacunación, porque ustedes saben que todo aquel que se vacunó tiene su nombre registrado, tiene su número de cédula, y en esa tesitura se le está otorgando un documento, una especie de certificación, y eso ha permitido que muchas personas, bueno, pues pueda tener acceso a algunos lugares como se está exigiendo. Pero hay otros que nunca se vacunaron y que también han querido ver si las autoridades muerden el anzuelo y les piden la certificación, y no ha sido posible. Entonces, yo sé que muchas de esas personas que también tenemos una información de que por ahí por Baní se estaban vendiendo vacunas falsas y que había personas vacunándose, que es muy probable que tampoco puedan aparecer dentro de esos programas. El caso es que hoy tiene importancia usted tener a mano la tarjeta de vacunación. Y le voy a decir algo, aquellos que se están vacunando ahora como nuevo, si pudieran plastificar esa tarjeta sería mucho mejor, para que puedan tener una mayor preservación. Y dentro de ese mismo contexto de la vacunación, fue aplazada, un juez se reservó el fallo para determinar la legalidad o no de si es factible pedir la tarjeta de vacunación en algunos lugares. Entonces ya está previsto que para el próximo lunes se podría estar leyendo esa sentencia de ese proceso que ha venido siendo motorizado por el ingeniero Carlos Peña. Y yo pienso que al margen de la decisión que pueda tomar el tribunal de un lado a otro, como que realmente se debiera de continuar con algún tipo, digo, siempre y cuando la ley así lo determine, porque nosotros no estimulamos a que se desacaten decisiones, pero yo pienso, señores, que hay que seguir insistiendo en que las personas se vacunen, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Es que hay personas que, aunque tienen las vacunaciones, se han contagiado, pero entonces el nivel de mortalidad para aquellos que están vacunados, por no decirle que cero, es extremadamente bajo. Y con relación a aquellos que no se han vacunado ha sido bastante alto. Entonces, lo que hay que procurar, señor, es la preservación de la vida a como dé lugar. Yo sé que hay algunas personas que por razones religiosas entienden que no deben de hacerlo, pero déjenme decirle que el Papa Francisco, que dentro de lo que es la fe, ocupa el lugar número 1 en la tierra, está estimulando a la vacunación. Claro, él pertenece a la Iglesia Católica, no a la Iglesia Protestante, pero él está haciendo un llamado a la vacunación, y yo estoy de acuerdo que todo lo que permita la prolongación de la vida y evitar que alguien la pierda debe de ser implementado. Miren, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ahora mismo hay una corriente porque las AFP están hablando de tomar una serie de medidas en las que supuestamente se van a favorecer los usuarios en términos porcentuales a los contribuyentes. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle?
con relación a eso. Vamos a escuchar la información. De las AFP, creo que echarle más leña al fuego es indignar aún más a la población que quiere saber cuál es el destino final de sus recursos y que no tiene acceso a los fondos trabajados por ellos para la hora de su retiro. Bueno, nosotros consideramos que es una propuesta que es un poquito desatinada, fuera de contexto, en el sentido de que justamente nosotros estamos estudiando el proyecto de ley que busca renovar o modificar la ley 8701 para crear mejor condición para los pensionados, para darle mejor garantía a los trabajadores, para aumentar la cobertura, para aumentar la calidad de la pensión, que es una demanda social del pueblo dominicano. Que en el fondo lo único que procura es el aumento del retiro de edad de los pensionistas de 60 años a 65 años. Por eso nosotros decimos que la lucha del 30% constituye el epicentro de toda esta revolución que se ha armado en estos momentos de reforma integral. Bien, ustedes han escuchado al diputado Botello. La verdad es que él se ha encargado de mantener ese tema en la palestra pública y ese es un mérito que hay que reconocérselo al margen de que usted esté de acuerdo con él o no. Pepe Abreu, el dirigente sindical Pepe Abreu, también ha emitido su opinión con relación a lo que son las AFP. Vamos a escucharlo. La pensión aquí. Entonces esa gente, si tienen 500,000 pesos, 300,000 pesos acumulados en el sistema, devuélvaselo para que puedan resolver cualquier tema familiar en el país y que esa persona construyan su sistema de retiro en el mercado laboral donde están participando. Todo eso puede hacerse sin necesidad de ninguna modificación. Bueno, señores, miren, la verdad es que la clase trabajadora dominicana ha sido bastante maltratada. Primero, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que a partir del año 2003 tomó su vigencia y había personas que era necesario que en ese tiempo para poder entrar de manera en lleno dentro de ese sistema, que debía de tener por lo menos unos 43 años, no más de ahí. Entonces, a esas personas que hasta cierto punto se entienden que no van a alcanzar la cuota necesaria, lo que ha establecido el sistema es que al momento de retirarse esos fondos que tienen ahí, entonces se le devolverían, pero debe estar desempleado y cumplir los 60 años de edad. Pero ¿qué sucede? Que nosotros estamos hablando es del año 2003 a la fecha, pero que dentro de ese sistema preparatorio existente para la seguridad social, ustedes saben que había personas que hacían las cotizaciones en la caja del seguro, que lograron acumular algunos recursos, que para cobrar esos chelitos a veces también se tornaban bastante difícil ahí en la caja. Entonces hubo un acuerdo donde el Estado Dominicano debía de realizar los repartos de los recursos que tuvieran esos contribuyentes, por lo menos en el año 2018. Realmente eso no ocurrió y hubo personas que aunque continuaron cotizando, posteriormente nunca recibieron ese dinero que estaba acumulado ahí, que era lo correcto, y en eso pudiéramos decir que el gobierno tuvo su cuota de responsabilidad. Estamos hablando del 2018, o sea que el expresidente Danilo Medina toca colita dentro de ese problema, y es difícil, señores, que aquí las medidas que se tomen sean para favorecer a la clase trabajadora, que sean para favorecer a las personas pobres, porque la verdad es
que en todos los negocios, esos grandes capitales, cuando ven afectados sus intereses, ellos sencillamente lo que hacen es buscar de manera colateral no perder y transfieren todas esas cargas impositivas en los hombros de las personas que tienen más necesidad. Como decía San Mateo, ustedes ven, todos esos empresarios ven a nuestra clase política que durante las campañas el pan nuestro de cada día es la clase pobre. Y es como decía Mateo, vayan a la sinagoga, escuchen a los escribas y a los fariseos, hagan todo lo que ellos le dicen que hagan, pero no actúen como ellos. Ponen carga pesada encima de los obreros. Le gusta estar sentado en la mesa de los banquetes y no mueven ni siquiera un dedo para aligerar esa carga. Señores, eso sucede con nuestra clase pobre aquí. Todas las cargas las ponen en sus hombros y de una clase media que ya no aguanta más. ¿Qué sucede? Miren, cambiándole de tema, porque realmente yo siento una honda preocupación por la crisis económica que se avecina en el mundo. Y de eso ya la FAO ha hecho su advertencia. Y yo pienso que frente a una advertencia, frente a un problema latente para el plano local, nuestro ministro de Agricultura y el presidente de la República deben de tener ojo avisor y tratar de implementar en la cobertura más amplia posible la producción masiva de alimento para el país. Ustedes recuerdan esa historia de la Biblia de José, que le dijo al faraón en la interpretación de los sueños. El faraón estaba preocupado y yo no entiendo cómo descifrar este sueño, porque yo vi 7 vacas robustas que fueron absorbidas por 7 vacas flacas. Luego vi 7 espigas de trigo bien robustecidas, lindas, cargadas de alimento, y fueron absorbidas por 7 que estaban débiles. Y José, que fue llevado ante el faraón en la interpretación de los sueños, para interpretar ese sueño, le explicó que iba a haber momento de hambruna y que había que preservar trigo para la fecha. Lo que la FAO está describiendo como un tormento para el mundo por la escasez de alimentos debe ser interpretado por nuestro presidente y el Ministerio de Agricultura como ese sueño y comenzar una producción bastante grande para que cuando se aproximen esos años de dificultad que prevé el mundo y la FAO,
entonces nosotros tener aún más robustecida la producción nacional, en la cual nosotros somos capaces de producir el 85% de los artículos que producimos, y eso es un porcentaje bastante alto. Ustedes saben por qué yo les digo eso. Miren, ahora mismo la situación económica está difícil y se espera que aún se ponga más. Ustedes saben lo que es un flete que era traído de China y que usted pagaba $1,250, ahora cuesta 20,000. Ustedes han podido notar la gran diferencia. Eso significa, de acuerdo a algunos análisis, que inclusive Celso Marrancini se pronunció en ese término, de que hay algunas mercancías que vienen dentro de esos fletes y que van a tener un incremento de por lo menos $3 por pieza. Oigan bien, un aumento bastante grande. Ustedes saben que hay hasta problema para el ensamblaje de los vehículos. Ahora, aunque se está utilizando ya estos vehículos modernos de electricidad, pero que hay lo que es esa green inflación, porque la materia prima que se utilizan para la fabricación, para el andamiaje, también tiene dificultad para aparecer. Entonces, dejen su mente fija en ese aumento de $1,250 a $20,000 el flete y calculen que al margen de eso, usted se ve en la obligación de tener que implementar una reforma fiscal, y a esos artículos que de por sí ya están caros, entonces usted tenga que un valor agregado en el precio para poder recaudar algunos fondos. O que por el contrario usted decida, no, mira, yo no voy a hacer ninguna reforma fiscal, pero entonces tiene que endeudarse y dejar latente ahí como un cáncer que se va comiendo la economía dominicana, porque hay que ir aumentando cada día más el pago de los intereses de esos préstamos que tomamos por allá, donde el peso dominicano empieza a perder aún más valor, y es que ya desde hace mucho nosotros por cada peso que producimos pagamos más de 50 de intereses. ¿Y qué decir de los aumentos de los precios de los combustibles, que también son objeto de transporte y por vía de consecuencia también de aumento? Que dicho sea de paso, hoy los combustibles aumentaron entre 3 y 4 pesos. Son situaciones que son bastante difíciles para un país pobre como el nuestro. Y uno dice, mal de mucho, alegría de tonto. Y yo digo que el refrán está bien empleado, que mal de mucho es alegría de tonto. Porque si el problema solo estuviera en la República Dominicana, es posible que nosotros en la comunidad internacional pudiéramos obtener algunos préstamos blandos
que nos permitan solucionar el problema. Pero ¿qué resulta? Que al tratarse de una crisis que se está produciendo a nivel mundial, donde los otros países también buscan sobrevivir, entonces cuando hay escasez de alimento, usted va y le pone el alimento a un ganado y usted verá que los animales más robustos, los que tienen mayor fortaleza para sacudir a los que están a su alrededor, son los que mejor pueden alimentarse, y que hay otros que se quedan atrás, que simplemente logran obtener las migajas que dejan los que están más robustos. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, anunció que se debe de suspender la aprobación del nuevo servicio de banca en por lo menos 3 años. Y la verdad es que en este país hay una cantidad de banca que realmente el Estado debió, no ahora, no, desde hace mucho tiempo, de regularizar. Ustedes saben la cantidad de dinero que se juega en la República Dominicana, esa ludopatía. Señores, eso es improcedente. Nosotros estamos hablando de un país pobre, no puede haber tanto juego. En eso, el doctor Joaquín Balaguer tenía la mano dura. Hay que suprimir, señores, la cantidad de juegos de azar en la República Dominicana. Esta es una sociedad que no permite tanto juego. Ya, vamos a ponerle un stop a eso. Cambiando de tema, y una noticia agradable, porque hoy es viernes, y esa noticia light hay que dársela a ustedes a partir de un acuerdo que se hizo con Brasil en la República Dominicana. No se va a necesitar visa para viajar de Brasil a la República Dominicana, ni de aquí hacia allá. Qué bueno que eso pueda suceder de esa manera. Entonces las autoridades dominicanas deben mantenerse vigilantes a raíz de que ustedes saben los conflictos que se dio por ahí con esos países de América del Sur, sobre todo cuando se estaba haciendo la implementación de los Juegos Olímpicos, que ellos solicitaron tanto al Ministerio de Trabajo Dominicano, así como al haitiano, que le suministraran mano de obra. Parte de ese material dominicano vino aquí a la República Dominicana, pero la mayoría de esos haitianos se quedaron por allá, y es justamente lo que le está creando ese dolor de cabeza a los Estados Unidos, porque ahora muchos de ellos han estado penetrando por México, algo que las autoridades norteamericanas no aceptan y que ellos creyeron que era posible, porque a raíz del 2010, cuando hubo el terremoto, entonces hicieron algunas concesiones con los hermanos haitianos para concederle visa humanitaria y para dejarlo penetrar en las condiciones que fuera a los Estados Unidos. Por otra parte, también a partir de este domingo 24, los camiones van a tener que circular por la circunvalación. Eso es una medida para descongestionar el tránsito en el Distrito Nacional y nosotros poder ver cómo le damos cierto sosiego a la sociedad dominicana, porque la verdad es que hay muchos tapones. Miren,
queda pendiente para el lunes el tema planteado por el diputado de la Romana, Eduardo Sánchez, que pide atenuante para la violación entre parejas, pero que he sentido que si verdaderamente hacemos el debate jurídico que demanda este tema, sería algo muy hermoso, porque ahora aquí en el país tenemos una nueva modalidad, y es que cuando alguien no está de acuerdo con la opinión de una gente, entonces empiezan una serie de descalificaciones y de ofensas. Y si ustedes analizan bien la propuesta en términos jurídicos, yo soy, para que tengan en consideración eso, de lo que entiendo que se debe de sancionar la violación, no importa que sea entre parejas, debe, porque la violación significa que alguien no ha dado su consentimiento para algo, y eso realmente, pero señores, las condiciones atenuantes que plantea él, que ha sido corroborada por el pastor Ezequiel Molina, ameritan que lejos de hacer descalificaciones, la analicemos y la llevemos a una mesa de debate, que eso va a enriquecernos. Así que por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.